A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. La Navidad es un espacio de paz, solidaridad y reflexión. En esta época del año, está llena de saludos y buenos deseos de paz, bienestar, salud y prosperidad. La Navidad tiene que abrir espacios para la reflexión individual y colectiva, para pasar a acciones concretas que sean concordantes con los buenos deseos que nos animan. En épocas navideñas es común ver centros comerciales y almacenes llenos de personas que con cargo a la liquidez de su bolsillo o al crédito de sus tarjetas compran todo lo que pueden para de esta manera hacer sentir a sus seres queridos y amigos cuánto los aprecian. Resulta lamentable constatar que en la práctica la Navidad se ha convertido en la más grande feria comercial del año, desnaturalizándose el sentido y el mensaje cristiano de la fecha. En esta noche, que precisamente es la Nochebuena, tengo el gratísimo placer de presentar en mi programa a un invitado excepcional. Se trata del doctor Carlos Arsenio Larco Velástegui. Carlos Arsenio es primo hermano mío y un ser humano íntegro y muy querido. Bienvenido, Carlos Arsenio. ¿Cuál es el sentido más importante, el sentido primario, más profundo que tiene esta fiesta que se llama la Navidad? Patricio, en primer lugar, muchas gracias por esta gentil invitación. Es un honor estar contigo dirigiéndome a esta dignísima y amplísima audiencia que tú tienes por la pertinencia y la puntualidad de los mensajes que tú transmites a lo largo del año en todas las tónicas y en todos los ámbitos. No podía ser yo extraño a la necesidad de transmitir de tu parte hacia tu audiencia esta preocupación de la desnaturalización de la Navidad, del sentido verdadero de la Navidad. Ubiquemos en primer lugar en el tiempo esto. Hoy, un momento en el que hay crisis, en el que hay muchas preocupaciones en lo económico, en lo social, en lo político. Este es el Ecuador del 2021, que indudablemente requiere de sus directivos una orientación hacia el futuro. Y a momentos parecería que la sociedad se lamenta de no tener una visión de futuro, una visión de un horizonte que le permita vivir con optimismo, vivir con la seguridad de que esto será mejor, de que esto irá a mejor. ¿Y cómo construir ese futuro de mejor y hacia mejor? Y allí es donde el mensaje de la Navidad empata perfectamente, porque si volvemos más de 2000 años atrás, en ese momento, esa misma sociedad donde el niño Jesús llega al mundo, es una sociedad profundamente oprimida. Es ese pueblo judío que había sido sometido por la fuerza aplastante de los romanos y que no solamente por la vía militar, sino también por la vía económica y por la vía política lo tenía completamente sojuzgado. Al punto que, imagínate tú, una orden del gobernador romano hacía que en ese momento todas las familias que tenían raíz, y perdóname contemporizar para poner el ejemplo más a la fecha,
Todas las familias que tenían origen guayaquileño tenían que ir a censarse en Guayaquil, los de que viven actualmente en la Amazonía, pero tenían origen en Esmeraldas, a movilizarse a Esmeraldas porque era la orden de censarse. A ese punto estaban sojuzgados. Económicamente, tributariamente tenían que pagar altísimos impuestos y por eso es que eran tan odiados los colaboradores judíos de los tributaristas romanos. Es decir, es una sociedad llena de conflictos en donde el ejemplo más patético, pero a la vez más esperanzador, de ese grupo humano llamado pueblo judío, eran esos pastores que no estaban pues en sus casas descansando la noche, abrigándose de la noche, cualquiera que haya sido la época del año, no se estaban abrigando en sus casas, estaban allí en el campo, cuidando lo poco que tenían, cuidando el negocio al máximo. No vaya a ser que vienen los cuatreros y se roban las ovejas, no vaya a ser que viene un lobo, un oso, un león y acaba con el capital de la familia. Mira tú cómo el paralelismo con lo contemporáneo. Tú estás llevándonos a hacer un paralelismo con todo lo que significó el momento del nacimiento de Jesús. Así es, totalmente. Existía, por tanto, también una sociedad con una serie de excesos, con una serie de problemas. En definitiva, existía una sociedad desigual, una sociedad injusta, igual que ahora. Exactamente. Igual que ahora. En el Ecuador tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos, 7 de cada 10 que no tienen un trabajo formal. Uh-huh. Por tanto, pasan por hambre. Yo recuerdo en época de niño que percibía la Navidad con distintos ángulos. Por un lado, esa ilusión de esperar que lleguen los regalos que traía el niño Dios a los pequeños que nos habíamos portado bien. Y seguro que tú tenías muchos regalos. Posiblemente sí. Y constataba ya desde muy chico que esos regalos no llegaban a todos los niños por igual y que había una gigantesca cantidad de pequeños que no solamente que no recibían esos regalos, sino que sufrían hambre, frío, desolación y pasaban una noche más de tristeza. Pero no quiero cortar lo que tú estabas reflexionando para hacer un paralelo. Lleguemos al momento del nacimiento de Jesús y lo que representa eso para el mundo. Exacto, entonces yo hablaba de esos pastores que estaban en la noche velando el capital de la familia, el rebaño, las ovejas, que en un momento dado se ilumina el cielo de una manera inentendible, sobrenatural, y un ser celestial les dice: no se asusten, no se asusten. Les traigo buenas noticias y ustedes se van a gozar en ellas. Les ha nacido en la ciudad de David, en Belén, aquí cerca, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esos pastores no entendieron ese momento ni el contenido ni la escritura, solo recibieron la noticia y salieron corriendo, dijeron: vamos a ver, vamos a buscar. Van a encontrarle al niño en un pesebre. No les mandó a buscarlo en una casa de lujo ni en un semipalacio, no, les mandó a un pesebre, es decir, en donde la humildad, la sencillez y el amor de un hombre y una mujer comprometidos, profundamente amantes del uno del otro y profundamente comprometidos con el mensaje de la vida, les iba a dar una visión que les iba a dar gran gozo, y corrieron y llegaron y encuentran y se maravillan de ver un ambiente de amor, de paz, que es lo que faltaba en el entorno. ¿Qué es la Navidad? Exactamente. Es el amor, es la paz, sin duda, la fraternidad, la solidaridad, la comprensión. Y observa, Patricio, que José no se levanta y les dice: a ver, un ratito, está recién nacido, aquí nadie entra, esto es muy, muy de familia. No, José les dice: oigan, bienvenidos, vengan, acompáñennos. Seguramente tenía algo que les dijo, por si acaso, un vaso de agua, algo, les dio la bienvenida. Y poco después, en ese ambiente de mucha humildad, llegan 3 personajes trayendo oro, riqueza, incienso, símbolo de lo grande. Los Reyes Magos. Los magos de Oriente. Y todo el mundo sorprendido de una confluencia de los distintos estratos sociales en un lugar en donde el centro, Patricio, el centro era el amor de familia.
Y ahí es donde tenemos que atacar hoy, siglo XXI, el sentido de la Navidad. Esta parte es fundamental, cuando Carlos Arsenio apunta precisamente a lo medular, al sentido de la Navidad, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la comprensión, con el respeto. Lamentablemente el mundo ahora, con prácticas hedonistas, con un apego exacerbado al placer, a la satisfacción de necesidades vía cosas, vía objetos, desnaturaliza este tipo de sentimiento profundo para hacer de la Navidad un megamercado comercial donde, como decíamos en la introducción, se establece el nivel de afecto o desafecto con el tipo de regalo que se da. ¿En qué forma se puede recuperar, Carlos Arsenio, el sentido fundamental de la Navidad, que tiene que ver con convocar al sentimiento humano a retomar valores, a retomar este tipo de aspectos que hacen relación a los cimientos de una sociedad que al parecer se nos ha ido de las manos? Tú, yo y nuestros primos que así han tenido a bien, tenemos un chat familiar en donde nos mandamos buenas noticias, felicitaciones, cariños sinceros, deseos sinceros todos los días del año. Esto no lo hemos reservado para la Navidad. Seguro que nos vamos a decir Feliz Navidad, Patricio, para tu familia, Carlos Arsenio, en fin, para todos y cada uno de los miembros del chat, los primos y los tíos. Pero nos lo hemos guardado y lo hemos practicado todo el año. No necesitamos tú y yo darnos un regalo. No necesitamos mandarnos una blusa, un vestido, no. ¿Por qué? Porque todo el año hemos dado práctica y testimonio del cariño, del respeto, de la preocupación, del feliz cumpleaños, del te quiero. Cuando tú mandas tus resúmenes de este hermoso programa, todos te ponen el dedo, felicitaciones, esto estuvo muy bien, todo el mundo te acompaña en eso. Es decir, el verdadero sentido de la Navidad está en sacarle de ¡ay, qué bonito la época! Ya es Navidad y hoy nos vamos a reunir en familia y vamos a comer y todo, lo cual no está mal, pero es sacarlo de ese momento y proyectarlo a los 365 días del año. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Hay alguien en casa por quien orar? ¿Una preocupación? Estar cerca, el hacer sentir al otro que está cerca, que está permanente. En otro aspecto, sacar esos valores bonitos que tenemos en familia y compartirlos con otro, porque nuestro prójimo, y curiosamente alguna vez yo escuché y decía, los mexicanos siempre cambian la J, no se escribe México con J sino con X, y cuando hablamos de prójimos y hacemos la misma operación, es próximo, nuestro próximo, el más cercano. No es el prójimo, el ser natural, no, es el más cercano, el que encontramos al lado. Aquella persona que necesita en algún momento un consejo, aquel que necesita un abogado que le diga, vean, no se preocupe, no le voy a cobrar honorarios, pero el tema es así, estas son sus opciones, haga esto, haga aquello. El educador que se tome el tiempo con el niño que a lo mejor no tenía, y levanto la mano, el niño que no tenía las virtudes de otros niños de entender rápido, sino que necesitaba tiempo para entender. Pero yo tuve educadores que me enseñaron el sentido de su Navidad cristiana, cada día esperando que yo copie, tomándome de la mano, haciendo los dibujos, dibujando las letras, haciéndome sentir como hijo. Yo tuve muchos padres, un padre maravilloso como tu papá, mi tío. Tuvimos padres maravillosos que nos hicieron sentir la ilusión de la Navidad y el cariño de todo el año, pero también tuve educadores que me hacían sentir ese mismo cariño cristiano todo el año. Y eso construyó en mí, tal vez, un ser diferente, que ahora quiero practicar lo mismo, quiero devolver al mundo lo que me dieron. Y claro, mi encuentro providencial hace 30 años con el verdadero centro de la Navidad, como tú lo decías en tu escrito, el Señor Jesucristo, me hizo dar cuenta que había un hombre que vino a enseñar con su práctica,
con su verdadero sentir, todo lo que decía lo hacía. Que había un enfermo, se acercaba, lo tocaba, lo sanaba. Es decir, que no basta solamente con expresar buenos deseos, no basta únicamente con señalar determinados rumbos. Es fundamental la práctica diaria, la práctica en valores de una vida diferente, el entender que no estamos pues solos, no estamos solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino que tenemos un entorno que asistir, que atender, que entender, que amar. Así es. Frente a eso, Carlos Arsenio, ¿qué hacer para venir a nuestro espacio territorial, a nuestro maravilloso país que se destroza día a día? No existe día, Carlos Arsenio, en donde no tengamos algún tipo de noticia negativa, de falta de seguridad social, falta de seguridad colectiva, falta de seguridad ambiental, crímenes por doquier, problemas carcelarios. La corrupción ya ha hecho metástasis en el cuerpo social. ¿Qué es lo que nos está pasando y cómo reconstruir las bases de la sociedad ecuatoriana? Este es un proceso tan grave, Patricio, como que yo recuerdo que en este mismo espacio, en este mismo canal, este mismo SED, hace como 25 años, que yo tuve el honor de compartir y de dirigir el noticiero Telesucesos, yo adopté una conducta que el canal me la aceptó de corazón por sus valores, y mi conducta es que fue que de todo el noticiero reservemos un espacio para dar la buena noticia del día, porque era la lluvia de malas noticias. Y claro, Patricio, han pasado 25 años y no cambia. Es más, se agrava, como tú bien lo dices. Yo creo que en este momento y en esta etapa de la historia del país hay que practicar algo que es fundamental: el perdón, el intento de reconciliarse, el intento de decir, a ver, tú piensas diferente, pero te respeto. No puedo comprender, está totalmente del otro lado de mis principios, pero te respeto como ser humano. No voy a compartirlos, tus ideas, pero te respeto y te aprecio como ser humano. ¿No será más apropiado, Carlos Arsenio, hablar en este caso de tolerancia? Porque el respeto hace más bien una referencia a sanar algún tipo de herida, a subsanar una diferencia. Pero es que si no será más bien, claro, existen y muchas, muchísimas, pero no será más bien de avanzar con una tolerancia, con una sensatez, con el amor entre los seres humanos, en función de entender que no necesariamente vamos a poder uniformizar nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, y que es fundamental generar espacios para ese respeto, para esa tolerancia, incluso para el perdón. Sí, definitivamente respeto y tolerancia vienen como novio y novia de la mano. Eso es indudable. Y en la práctica de eso vamos a encontrar un espacio en donde vamos a poder centrar nuestros objetivos hacia verdaderos valores. Por ejemplo, la vida. Patricio, ¿cómo es posible que digamos como sociedad que celebramos la Navidad cuando en los hospitales hay gente que muere porque no tiene una medicina? Eso es desgarrador, eso es la negación de la sociedad. Si todos aportamos con nuestros impuestos y nuestro trabajo para que exista un bienestar para el que menos tiene, ¿cómo es posible que celebremos indiferentes la agonía de seres humanos en hospitales que tienen que salir desesperados a pedir prestado de un generoso para ir a una farmacia a comprar la medicina que normalmente en cualquier parte del mundo tiene que existir? El problema, Carlos Arsenio, es que también fallan las estructuras y las instituciones en el país, y han venido fallando desde hace tiempo atrás. Totalmente. Y esto nos está conduciendo de una manera muy peligrosa hacia la posibilidad de un Estado fallido, que es aquel que no logra resolver las necesidades fundamentales de su sociedad. Entonces la situación es altamente preocupante, estamos con todas las alarmas encendidas, pero a más de ese tipo de conducta humana,
de comprensión hacia el criterio diferente, de entendimiento hacia otro tipo de pensamiento, de perdón ante alguna ofensa propia de los seres humanos. ¿Qué más puede hacer la persona, el ser humano, para abonar en favor no solamente de generar una buena Navidad, sino de proyectar una vida mejor? Lo que tú acabas de decirlo, el novio, la novia, el entendimiento, la tolerancia, tomados de la mano, caminando en los espacios públicos, presupone que haya ocurrido una operación en el espacio privado. Y es que yo me siente delante de mi propio espejo y vea mis errores personales, los míos, y haga un cambio, un arrepentimiento. Curiosamente, la palabra que en español le tenemos como arrepentimiento, en el griego significa cambio de dirección. ¿Dónde está el norte, doctor Gijón? Está por allá. Ah, perdón, yo creí que estaba por acá. Cambio de dirección y me voy al verdadero norte. Es decir, el que yo me dé cuenta lo mal que he hecho en lo individual, en lo familiar y también en lo colectivo. Y con un ejemplo queda claro. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que soy un egoísta y que manejo egoístamente y que lanzo el vehículo, que me paso las señales al límite de las cosas, que soy incapaz de dar el paso a otro y digo, me arrepiento. Que la Navidad tenga un sentido, me arrepiento. Eso significa voy a hacer lo contrario. Mañana salgo y voy a dar paso al ancianito que quiere pasar por el paso cebra. Me voy a parquear bien para no estorbar a los que tienen discapacidades y necesitan tener un parqueadero cerca de sus puertas. Yo siempre decía en el noticiero, si eso hiciéramos hoy como una decisión todos los ecuatorianos, mañana, 0 accidentes. Así es, no ha fallado tal vez, sobre todo en el Ecuador, la educación en función de que ésta se alejó de ese sustento en valores para ir incluso a temas doctrinarios absolutamente perniciosos. ¿Qué hacer en materia educativa para retomar? Tú y yo éramos de la época en que recibíamos cívica, ética, lógica, lugar natal, que era un reconocimiento de la geografía incluso del barrio. ¿Qué hacer para retomar las bases primarias para la reconstrucción de una sociedad diferente? Por la trayectoria mía que tú conoces, el habernos ido hacia las grandes cosas de las ciencias, de las artes, de las doctrinas, en el Ecuador significó que los banqueros que rompieron la banca ecuatoriana a finales del siglo pasado, todos tenían 2 y 3 posgrados, doctorados, etc. Aprendieron mucho, vivieron mal y muy poco. La educación, en efecto, tiene que volver a lo que tú has dicho. Tiene que volver a enseñar al niño a respetar a su profesor. Tiene que enseñar al profesor a ver al niño como una proyección de su propio hijo para amarlo y educarlo con cariño. A enseñar lo que tú dices, el lugar natal, a apreciar mi Ecuador, a apreciar mi ciudad. Y también a enseñar a no matarás, no robarás, no mentirás, con énfasis. Si tuviéramos esa enseñanza y la enseñanza de que yo no necesito pues ponerme el traje más costoso, el vehículo más caro, no, con lo que yo logro estoy contento. Si puedo un poquito más, gracias, me va muy bien. Si tengo un poquito menos, vivo contento, gracias a Dios. En el momento en que ese contentamiento surge, se muere la ambición y la codicia y se muere la mayor parte de lo que genera la corrupción. Acabas de topar un término que entraña un concepto para mí, el que implica el mayor mal de la sociedad humana, la codicia. Ese afán, esa ambición desmedida de acaparamiento. Si ya tengo algo, quiero mucho más y mañana más. Eso está destrozando. No podemos tener un desarrollo, una justicia
la paz no podemos tener si es que no reinauguramos principios elementales de equidad, de justicia social, de mejoramiento integral. Cuéntanos, Carlos Arsenio, para retomar el tema materia de esta convocatoria. ¿Tienes alguna anécdota de tu época de niño en tu hogar, de alguna Navidad especial? Patricio, compartiendo con alguien una Navidad especial que marcó de alguna manera tu vida infantil. Patricio, te lo digo con cariño y desde luego tú sabes que lo que voy a decir lo hago con cariño y con respeto, pero ese es un golpe bajo, me vas a sacar lágrimas. ¿Cómo podremos olvidar los que tuvimos la suerte de tú y yo tener a nuestros padres, mi tía, tu papá, mi tío, mi papá, mi mamá? ¿Cómo podremos olvidar las Navidades? Y tengo una anécdota que hoy en la mañana justamente me acordaba, que mi mamá tuvo tantos años, igual que tus padres tuvieron la institución educativa. Mi mamá tuvo años y años y años un almacén en el centro de Quito, no, que tenía sus curiosidades muy especiales que no habían en otros lugares y venía la gente a comprar. Y yo muy pequeño, mi mamá decidió llevarme al almacén para que le ayude a cuidar un poquito, que no vaya a ser que se caiga algo, que por ahí viene algún amigo de lo ajeno y se le va llevando algo que esté en el mostrador, en fin. Y yo, en mi vocación, tenía 5 años, Patricio, en mi vocación de ayudar a mi mamá, me había subido en un perchero arriba y nadie se dio cuenta. Y me subí y me senté en un perchero de lo alto, yo veía todo el almacén y cuidaba que no pase nada. Cuando una cliente de mi mamá viene y le dice a mi mamá que estaba ahí abajo y le dice: ¿está de venta ese muñequito de ahí? Y mi mamá no sabe, porque ella sabía que no vendía muñecos, ella vendía otra cosa. Regresa a ver y me encuentra ahí arriba a mí sentado y la risotada general del almacén. Claro. Pero ¿cómo me voy a olvidar? Porque en la época de Navidad el almacén reverberaba, había mucha gente. Y después el cariño de papá a llevarnos y el recorrido hasta llegar a la casa y la mamá que se desvivía. Patricio, una cosa maravillosa. Inolvidable. Quiero pedirte que en 2 minutos, en la parte final del programa, te dirijas a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quienes nos ven, con un mensaje de Navidad. Gracias, Patricio. Es el sentido de todo lo que voy a expresar a continuación. De todo lo que hemos hablado, de los valores, de los principios, de las virtudes, de las costumbres, que hay que ponerlas de nuevo bien en el día a día de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestra sociedad. En realidad lo que necesitamos, queridos televidentes, son ejemplos. El niño necesita de padres virtuosos que sean su ejemplo, papá, mamá. El educando necesita de educadores que sean su ejemplo en todo sentido, como fueron nuestros educadores. El hombre común y corriente necesita, en el hombre distinguido, me refiero al político, al hombre en eminencia, al directivo, ver que ese hombre es íntegro en toda su manera de vivir, de sentir, de tratar, de desarrollarse, y el hombre común y corriente mirará diferente la perspectiva que ese político le ofrece, porque es un hombre íntegro el que se la promueve. Yo en lo personal digo, y lo fue para mí, y con esto cierro, el ejemplo que he tenido en la vida, y más allá del maravilloso testimonio de vida de nuestros padres, el ejemplo que yo tuve, que lo encontré hace 33 años de vida, fue un hombre íntegro que vino a morir, que justo nació y da origen a esta fiesta, la Navidad. Nació como un niño humilde, creció en un hogar humilde y compartió el mensaje más hermoso que puede existir, que de tal manera Dios nos ama, que dio a ese niño hecho hombre, para que en su ejemplo hagamos la diferencia en un mundo futuro. Esto puede comenzar con una simple decisión, como lo expresé hace un momento, con un arrepentimiento profundo de nuestras equivocaciones y un compromiso que Dios tomará en su poderosa mano para hacer de nosotros ese pedacito de Ecuador que sí puede cambiar. Ha sido Carlos Arsenio Larco Velástegui, a quien agradezco por su contribución a este programa especial de Navidad.
Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una feliz Navidad para todos ustedes. Igual. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.